Buenas noches, nuevamente es un privilegio para mí saludarles y compartir este tiempo de estudio en la palabra. Como recordarán, hemos avanzado a lo largo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo 6 desarrollando esta parte final que es la armadura de Dios. La semana anterior compartí con ustedes sobre esos elementos que componen la armadura como tal, y partimos del hecho de que esta es una de las llamadas cartas de prisión. Es decir, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas cartas estando preso, estando en Roma. Él escribe esta carta a los Efesios. Y muy posiblemente esa cercanía con los oficiales del Imperio Romano le permitieron a él observar cada detalle de ese uniforme, de esa armadura del soldado romano. Y él aprovecha con la inspiración del Espíritu Santo para describirnos esas partes que tiene la armadura en unión con la realidad de vida, de lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Reconocemos que a partir de venir a Cristo, de abrir nuestro corazón y hacerle nuestro dueño y Señor, entramos en una batalla espiritual, en una contienda con el adversario que es Satanás, el cual se opone a todo lo que es de Dios y por ende está en contra de nosotros y nuestro bienestar. Bueno, la palabra de Dios nos proporciona consejo de cómo enfrentar esa batalla de todos los días. Y a través del apóstol Pablo nos dice que es necesario estar vestidos constantemente, ¿verdad? Día a día, de esa armadura especial que Dios proporciona por su gracia y su poder a cada uno de nosotros. Los elementos que mencionamos la semana anterior eran los elementos reconocidos como elementos de protección, de defensa, ¿verdad? De seguridad. Y el capítulo 6 nos describe a partir del verso 10 esos elementos de esta batalla, empezando por el versículo 13 que dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Esta armadura tiene un objetivo, lo dijimos la semana anterior, que podamos resistir y permanecer firmes, porque el enemigo nos ataca y hay que resistir sus ataques, y porque él desea derribarnos, destruirlos, y nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, avanzando hacia la meta. Dice el verso 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, todos esos elementos, hasta el yelmo de la salvación, lo vimos la semana anterior y los mencionamos como elementos de defensa, de protección, de seguridad. Hoy vamos a avanzar hacia los elementos poderosos de ataque que nos da este capítulo, que nos menciona este capítulo como parte de la armadura. Acabo de leer el verso 17 y quiero que lo lea conmigo, obsérvelo ahí por favor. Busque Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de los elementos anteriores, de las partes de la armadura anterior mencionadas, la espada sirve para atacar. La espada es una herramienta poderosa de ataque. ¿Y cuál es la espada que se le proporciona al soldado de Jesucristo, a ti y a mí como hijos de Dios? Esa espada del Espíritu que dice el verso 17, que es la palabra de Dios. Inmediatamente nos dice cuál es esa espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu no son mis palabras.
La espada del Espíritu no son mis creencias. La espada del Espíritu no son mis pensamientos. La espada del Espíritu como tal es la palabra de Dios. Con eso nos enfrentamos y atacamos al enemigo. Esa es nuestra principal arma de ataque. La espada del Espíritu. No son argumentos carnales, no son estrategias. Mire, a veces venden libros de estrategias, a veces venden pasos, ¿verdad?, de batalla espiritual. Pero ya la Biblia nos da el consejo de cuál es la herramienta, el arma poderosa que Dios nos ha entregado para atacar. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra. Lamentablemente a veces es precisamente el área más floja del cristianismo. Lamentablemente tenemos que reconocer con tristeza que hay un analfabetismo bíblico, que hay una falta de conocimiento de la palabra, que hay una falta de estudio de la palabra, que hay una carencia de pasión por la palabra de Dios, cuando esta es tan fundamental para nuestro avance y para una vida de victoria. Con el respeto que me merecen aquellos que les gusta utilizar la famosa frase prosperado, bendecido y en victoria, déjeme decirle que no vamos a estar prosperados, ni bendecidos, ni en victoria si desconocemos y si no vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad para la vida del creyente, la palabra. Y al mismo tiempo la palabra es el arma de poder con el cual nosotros podemos resistir al enemigo y permanecer firmes, con la cual vamos a atacarle sin ningún temor, con la seguridad de que Dios respalda su palabra. Dios ha establecido aquí su autoridad escrita, y esa autoridad la podemos ejercer nosotros, claro que sí, con el poder del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo, con el gobierno del Espíritu Santo que opera en nosotros. Entonces, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por supuesto, no todo en la guerra consiste en defensa, lo dijimos, se requiere tener una buena ofensiva. ¿Y qué mejor ofensiva que la palabra de Dios, la espada del Espíritu? Es interesante aquí aportar un detalle que me parece valioso para nosotros, que Pablo aquí está describiendo cuando menciona la espada del Espíritu, usa un término que es machaira. Ese término griego machaira, vean qué interesante, es una espada sumamente destructiva. Medía la espada machaira aproximadamente unos 50 centímetros de largo y tenía filo por ambos lados. Ambos lados de la espada tenían filo. Además, según se dice, esta espada en la punta tenía la punta un poquito doblada hacia arriba, una pequeña curva hacia arriba. ¿Con qué utilidad era esta forma de esta espada? Bueno, lo que hacía esta espada es que era prácticamente imposible sacarla del cuerpo, ¿verdad?, sin causar un daño letal. Cuando esta espada entraba en el cuerpo de alguien, ¿verdad?, por esa curva que tenía y por el filo a ambos lados, al sacarla de nuevo, era imposible no dañar a esa persona de manera letal, ¿verdad? Era una espada sumamente poderosa, mortal. Bueno, Pablo tiene en mente este tipo de espada que utilizaban estos soldados romanos, esta famosa machaira. Él tiene en mente este tipo de espada que es certera, que es letal, que tiene filo, que tiene curva, que tiene poder suficiente para dañar al enemigo. En nuestra batalla espiritual, ¿qué mejor herramienta que la palabra de Dios? La espada de Dios, la espada de doble filo, la espada que penetra, la espada que llega profundo, la espada que hace imposible al enemigo permanecer de pie con sus estrategias, con sus ataques. Pablo no pensó en mencionar la espada como arma débil o inofensiva, ¿no? Todo lo contrario, la comparación que hace en la palabra de Dios
es precisamente el uso de esa espada como un elemento de poder. Y esto no contrasta, esto no contradice en ninguna manera el contexto de la Biblia como tal en general. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 4, podemos ver una utilización, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el uso de la palabra de Dios como arma en la batalla espiritual. Tal vez usted se está preguntando, ¿habrá algún ejemplo de esa espada en funcionamiento, ¿verdad? Ahí de uso práctico. Bueno, tenemos el ejemplo nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo dice en el capítulo 4, y vamos a leer el Evangelio de Mateo 4, en el versículo 1, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Y por favor, subrayemos eso, ¿verdad? Pongámosle color, pongámosle, ¿verdad? Resaltemos esta frase, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús es tentado por el maligno, cuando Jesús entra en combate, ¿verdad?, contra el enemigo que quiere tentarle para destruirle, como lo hace con nosotros, prácticamente todos los días va a querer derribarnos. ¿Cómo responde Jesús? Es interesante que Jesús no reprende al enemigo y le dice, déjame en paz porque ayuné 40 días. No le dice, déjame en paz porque ya dejé de comer todo este tiempo. No le dice, déjame en paz porque me sé esta canción. No le dice, te reprendo con estas cualidades personales. No. ¿Qué usa Jesús? La espada del Espíritu. Respondiendo dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para efectos de nuestro estudio, permítame mencionarle que este versículo 4, Jesús está tomando y aplicando la palabra de Dios escrita en Deuteronomio 8:3. Ahí en Deuteronomio 8:3 es donde está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Con escrito está, y cita inmediatamente la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa capacidad cuando estamos en batalla? ¿Podemos ir de frente al enemigo y darnos tú a tú, ¿verdad? Y en una batalla sin salir perdiendo porque estamos con la espada de la palabra en nuestra mano, bien afilada, bien dominada la escritura. Es más, ¿podrías tú decirle al enemigo, escrito está? A veces la gente no puede decir ni eso. Ha pasado años diciendo que es cristiano, ha pasado años tal vez teniendo algún acercamiento con la iglesia o hasta congregándose. Pero no, increíble, no puede decir, escrito está, porque no conoce ni un solo versículo. A veces la gente domina más los dichos populares. La gente a veces conoce más de situaciones, ¿verdad? Naturales que le interesan, pero no conocen la palabra de Dios. Como lo he dicho otras veces, es importante que nosotros no solo estudiemos la palabra, sino que procuremos aprender la palabra de Dios. En Israel ellos siempre han mantenido una cultura oral muy importante, ¿verdad? Transmitían verbalmente la palabra a las nuevas generaciones. ¿Estaremos nosotros en la capacidad de repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios? Hay gente que se aprende poemas, canciones enteras, larguísimas. Hay gente que dedica horas de horas para leer novelas, libros que le interesan, pero a veces no hay compromiso con la palabra. Y el enemigo viene y ataca y entonces se encuentra débil.
Encuentra a esa persona desarmada, porque en vez de una espada firme que penetra con doble filo, tal vez lo que se encuentra es una cuchillita, toda desgastada, porque no hemos dado mantenimiento a esa espada a través del estudio constante de la palabra de Dios. Debemos escudriñar las Escrituras. Yo le animo a que usted haga todo su esfuerzo por estar siempre refrescándose en la palabra, alimentándose de la palabra. Vea el ejemplo que dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale. Qué rico que es el pan, ¿verdad? Qué rico que es comer. Qué rico que es un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. Bueno, qué rico que es también una buena lectura de la palabra de Dios y poder decir: siento que comí, que me alimenté espiritualmente, que me fortalecí espiritualmente. En el verso 5, volviendo a Mateo 4:5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, sobre la parte alta, ¿verdad? Más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y dice el verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante es esto. Vean las estrategias del enemigo. El enemigo aquí ataca a Jesús, no solo tentándole, sino que con la misma palabra. El enemigo trata de distorsionar la palabra, de utilizarla a su favor para que Jesús caiga en la trampa, ¿verdad? De darle la espalda al Padre y de pretender hacer su voluntad. Con la misma palabra, qué interesante. Nosotros no solamente tenemos que limitarnos a conocer la palabra, a estudiar la palabra por encima, ¿verdad? No, tenemos que esforzarnos por darle una profundidad mayor a ese conocimiento de la palabra de Dios, al punto de que no nos puedan engañar. ¿Sabe? El enemigo es astuto, el enemigo viene con argumentos, a veces hasta bíblicos, con versículos, para distorsionar nuestro camino delante de Dios. Muchas sectas se han fundado a partir de una mala interpretación de un texto bíblico, porque la otra persona no estuvo en la capacidad de decir: escrito está también. Jesús, cuando Satanás tira ese espadazo utilizando un verso bíblico, distorsionándolo, Jesús devuelve con su espada y la palabra y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Eso fue lo que utilizó Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Respondió con la palabra a un argumento falso que el enemigo le estaba poniendo, a un elemento de herejía, de mentira, ¿verdad? Una verdad a medias que el enemigo quiso ponerle ahí. Eso es una herejía, ¿verdad? En nuestro tiempo presente, ¿cuántas cosas, barbaridades se dicen en el nombre de Dios? ¿Cuánta gente utiliza versículos de la palabra y se deja usar por el enemigo para destruir la vida de otras personas, de otros creyentes? Mire, no falta aquel abusivo que de pronto, utilizando el texto bíblico, ¿verdad?, abusa sexualmente de una mujer, por ejemplo. Se han dado esos tipos de casos. Más claro aún en este tiempo lo vemos lamentablemente con esa distorsión de la llamada teología de la prosperidad, donde se utiliza la palabra para decirle a la gente que lo más importante es el bienestar material. Y se utiliza el texto bíblico para llevar a la persona a distraerse de lo prioritario, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de poner las miras en las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que así no miren a las cosas de Dios, para que así no busquen lo primero, que es la comunión con Dios. Y entonces vemos creyentes saturando iglesias donde se les fomenta esa codicia, esa avaricia de poseer más y más y más en el ámbito de lo material.
La palabra de Dios nos enseña que la prosperidad de Dios es integral. Que sí, Dios quiere prosperarnos y proveer lo que necesitamos. Pero también nos enseña que tenemos que tener contentamiento. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo menciona esto de tener contentamiento? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Él decía, sé tener hambre como tener escasez. He pasado momentos, ¿verdad? Dice él, difíciles, y he pasado momentos de abundancia, pero en todo he aprendido, dijo, a estar contento. Tenemos que aprender por medio de la palabra de Dios a estar contentos con lo que Dios nos da, a no caer en las trampas de herejías, de enseñanzas falsas, de falsos maestros, de esos lobos rapaces que dice el Nuevo Testamento, que solo tienen la mirada en el dinero, en las ganancias deshonestas, y que lamentablemente mucha gente está cayendo en esa trampa constantemente y terminan destruidos en su vida. ¿Por qué? Porque se resienten contra el líder, contra la iglesia que les causó ese mal, entonces ya no quieren nada con Dios y ponen la mirada en el mundo y vuelven atrás. ¿Y quién ganó? Satanás. Porque aquellas personas no estuvieron en la capacidad de decir, escrito está también. Usted me dice esto, pero la escritura me enseña otra cosa. Cuando un líder, cuando un pastor, cuando un predicador mencione algo que no está en la palabra de Dios, nosotros tenemos todo el derecho de decir, no lo recibo esto. No estoy de acuerdo con eso. Porque en el momento en que nos salimos de esta palabra, empezamos a caminar hacia la ruina. Parte de la estrategia de guerra de Satanás entonces puede ser utilizar hasta la misma escritura. Mire aquí, ¿verdad? Utilizando la escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué fue lo que hizo ahí Satanás? Agarró el Salmo 91:11 y se lo dictó a Jesús, según él, para engañar a Jesús para que hiciera su voluntad. Y Jesús le dice, no, un momentito, usted me dice el Salmo 91, pero escrito está también. Y le receta entonces inmediatamente Deuteronomio 6:16, diciéndole, no tentarás al Señor tu Dios. Interesante, ¿verdad? Mateo 4:8. Otra vez, la tercera vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. De lo que estábamos hablando, de la prosperidad. Satanás aquí usa la misma estrategia de la llamada teología de la prosperidad. Le pone a Jesús enfrente toda la riqueza del mundo, ¿verdad? Le pone todos los reinos del mundo, dice, y le pone toda la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con autoridad Jesús declara la palabra, escrito está. Y entonces le menciona Deuteronomio 6:13 para los que anotan. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. En otras palabras, Jesús no cae en la trampa de la falsa doctrina de la prosperidad que le dice, vea todo esto, quiero que tú lo tengas, te voy a prosperar, te voy a enriquecer si me adoras. Y Jesús le dice, un momentito, mi Dios no es la riqueza, mi Dios no es la gloria. Solo hay un Dios que es digno de adoración. Solo hay uno que es digno de alabanza. Amén. Y solo hay uno al cual debemos de servir. Y Jesús tenía muy claro, como hijo de Dios, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y que Él no se va a inclinar ante las ganancias que le ofrezca Satanás, ante la gloria del mundo o la riqueza del mundo. Y desde pequeño lo dejó muy claro, desde su propio nacimiento, ¿verdad? ¿Dónde nació el Mesías? En un establo. En un establo. En un granero ahí para animales. En la humildad nació el Señor. Pudo haber escogido el mejor palacio de la época con la mayor de las riquezas y no lo hizo. Qué interesante ese sobreénfasis que se escucha hoy tanto en algunas congregaciones de que el hijo del rey tiene que vivir con toda la riqueza que esté a su alcance y toda la prosperidad. Pero lamentablemente, Satanás usa eso
porque sabe que mientras estamos afanados en codiciar lo terrenal y aquello que Él tiene y lo que el otro tiene, perdemos la mira de lo que realmente vale, la salvación de nuestra alma y la adoración total y servicio y entrega al Dios vivo. Este es un ejemplo del uso de la espada del Espíritu. Jesús con autoridad ejerciendo, ¿verdad?, el uso de la palabra y diciendo escrito está también, y reprendiendo al enemigo diciéndole vete porque dice la palabra. ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuál es nuestra espada de ataque? ¿Podemos decir escrito está? Si aún no lo podemos hacer, yo le animo a que crezcamos en la palabra. Es tiempo de crecer en la palabra. Porque Satanás sigue atacando. Satanás no se da por vencido. Él quiere destruirnos. Él quiere destruirnos constantemente. Ahora quiero mencionar otro punto que a veces se deja de lado. Cuando se estudia la armadura de Dios, muchos leen Efesios 6 del 10 al 17 y cierran ahí el capítulo, ¿verdad?, en el verso 17 cuando dice y la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero dejan de lado lamentablemente el verso 18 y adelante. Porque el verso 18 menciona otra cosa que podemos reconocer como parte de esos elementos poderosos de ataque. Observe conmigo Efesios 6, 18. Finaliza el 17 diciendo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que hemos estado mencionando, y dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, orando en todo tiempo. Miren, no por casualidad está este verso 18 ahí. La oración es un arma poderosa. La oración es parte del diario vivir del pueblo de Dios. Tiene que ser parte del diario vivir del Hijo de Dios. De ti, mujer, de ti, varón de Dios. La oración tiene un respaldo poderoso de Dios. Cuando oramos, podemos ver las respuestas. Cuando oramos, podemos ver el respaldo de Dios. Cuando oramos, ejercemos la autoridad de Dios que Él nos ha dado. Y guiados por el Espíritu Santo, nos volvemos aún más efectivos en esa batalla espiritual. Orando en todo tiempo. Así como el soldado necesita estar en comunicación constante con su líder, ¿verdad?, para saber cuál es la estrategia del día, hacia dónde vamos a atacar ahora, por dónde vamos a ir, ¿verdad?, cómo va la batalla. Así como el soldado necesita esa comunión constante con el líder, ¿verdad?, con el teniente o el general del ejército, la oración nos mantiene a nosotros en comunión ¿con quién? Con Dios nuestro Padre. Nos mantiene al tanto de la voluntad de Dios, porque la oración no es hablar solamente nosotros. Orar no es solo hablar con Dios, como muchos decían. Orar es hablar con Dios y Él con nosotros. La oración es un diálogo que entablamos con nuestro Padre Celestial. Y el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros oramos al Padre, nos dirigimos al Padre, estamos en comunicación con el Padre. En el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad, con la posición que Jesús nos da para hacerlo, con la libertad que Él nos da, con el respaldo que viene de Jesús. En el nombre de Jesús y con el poder de su Santo Espíritu que actúa en nosotros. Pablo encarga entonces a sus destinatarios, a los oyentes y lectores de la carta, que oren siempre teniendo en cuenta todos esos poderes hostiles, todas esas estrategias del enemigo, ¿verdad? Esa batalla espiritual en la que estamos. Él dice, orando siempre. Es decir, toda la armadura úsela, pero no solo se pongan la armadura, no solo tomen la espada, manténgase en oración. La oración mantiene firme al creyente. Decía un dicho antiguo que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. y tiene mucho sentido.
Jesús, recuerda que él mismo promovía la oración, tanto en su vida personal, tenía esa dinámica de apartarse a orar, como para con los discípulos. Él también les motivaba a que orasen. La comunicación con Dios es sin duda un gran elemento de victoria. Es muy importante adoptar entonces una posición de oración constante, de oración triunfante. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Me gusta lo que dice Colosenses 2 en el versículo 14. Dice lo siguiente, Colosenses 2. Voy a leer desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo lo menciono para que tengamos muy claro que nosotros estamos del lado del vencedor, que tú y yo estamos del lado del vencedor, que tenemos que estar en constante comunicación con aquel que ha vencido, que ha ganado la batalla por nosotros, que avergonzó al enemigo públicamente en la cruz. Tal vez usted se pregunta, bueno, pero si Dios, si Jesucristo ya ganó, ¿verdad? Esa batalla, ya triunfó sobre el maligno y lo avergonzó públicamente en la cruz y al resucitar, ¿por qué tenemos que nosotros hoy ponernos la armadura? ¿Por qué tenemos que estar en constante oración y luchando todavía contra el enemigo? Bueno, porque Satanás, por un tiempo breve, anda libre, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Se le dio esa libertad de que anda, ¿verdad? Aún libre. Pero ya ha sido decretada su derrota. Con esa muerte y resurrección de Jesús, ya se dictaminó la sentencia. Como cuando uno ve en televisión, ¿verdad? Que llevan a un acusado frente a un juez y le dictan sentencia y le dice, bueno, usted va a estar 25 años en prisión o va a estar 45 años en prisión. Y le dictan esa prisión, ¿verdad? Esos años, ese juicio. Satanás ya tiene, ¿verdad? Establecido su juicio, su castigo. Ya fue juzgado, avergonzado públicamente y Jesús triunfó sobre él. Solamente está esperando que entrar a la cárcel. Solamente está esperando que llegue el día preciso que Dios ya determinó para que él sea arrojado, ¿verdad? Al lago de fuego. Y condenado, ¿verdad? Para siempre. Eso es lo único que falta. Pero ya estamos del lado del vencedor. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 4, ¿verdad? Un poquito hacia adelante, Colosenses 4, dice el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, También menciona este verso por lo siguiente. El apóstol Pablo es otro ejemplo de esos siervos de Dios que entendieron el valor de la oración, la importancia de la oración. Por eso dijo, perseveren en la oración, velando en ella. Perseveren en la oración, orando, dice, al mismo tiempo por nosotros. Pablo no solamente creía en la oración, sino también en la intercesión. Él decía, oren por mí. Oren por los que llevamos la palabra, para que se nos abran puertas, para que se quite todo tropiezo, para que la palabra podamos exponerla con libertad, con denuedo y llegar y las vidas sean transformadas. Pablo creía en ese poder que actúa a través de la oración. Pablo reconocía que la oración era una herramienta de poder para seguir manifestando la victoria de Cristo. A veces, como que no
se tiene esa noción de la oración como elemento de victoria. Hay gente que acostumbra a repetir oraciones, aprenderse frases, pedacitos de oraciones, y las dice como decir ¿verdad? Un poema, como repetir un dicho, una frase. Pero qué tremendo es cuando nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús y entablamos oración con Dios. Y cuando incluso proclamamos, ¿verdad? Nosotros con nuestra boca todo lo que la palabra está escrito por medio también de la oración. Y vemos el respaldo de Dios a esa oración, abriéndonos puertas, trayendo libertad, rompiendo cadenas, haciendo cosas poderosas, maravillosas. La oración es un elemento de victoria. Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué hace que seamos más que vencedores? ¿Mi capacidad? ¿Será mi intelecto? ¿Será mis estrategias? ¿Mi forma de pensar? No. Lo que nos hace más que vencedores es que estamos del lado del vencedor. Y es muy importante estar en constante comunicación con Él, en diálogo directo con Dios, a través de la oración. Cuando tengamos alguna duda, cuando el enemigo nos ataque, cuando nos sintamos débiles, tentados de lo que sea, nosotros oremos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. No dice orad sin César, ¿verdad? No, sin cesar. ¿Qué significa eso? Oren siempre, oren constantemente. Esa es la recomendación que nos hace el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la oración es también un arma de poder. Y aquí en Efesios 6 nos dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Porque nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu. Es en el Espíritu que se ora. Por eso es que estamos convencidos que al Señor no le agradan las repeticiones, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo en los evangelios, que no hiciéramos vanas repeticiones. No se trata de orar por repetir. Tenemos que orar con el entendimiento y tenemos que permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras palabras. Porque incluso está escrito que a veces ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo va a interceder por nosotros. Y eso es muy, muy valioso. Es un arma poderosa que nos ha sido dada. La oración debe verse como un arma poderosa de ataque. Amén. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios es constante en la oración, porque sabe que ésta desata las promesas de respuesta de Dios para todo hijo que clama por su ayuda, tal y como lo confirma la misma Escritura. El Salmo 34:17, leo para ustedes, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Satanás tiembla cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios que es de oración, porque sabe que Dios escucha la oración y responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Primera de Pedro 3:12 dice, Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Los ojos del Señor sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Puede ser en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, donde quiera que estemos. Levantamos oración al Señor y Él nos oye. Y cuando Dios oye, Él actúa. Dice Santiago 5:16 que la oración del justo es eficaz y puede mucho. La Nueva Versión Internacional lo traduce Santiago 5:16 como la oración del justo es eficaz y poderosa. Claro que sí. Es eficaz, es poderosa, es un arma de poder. Y a veces la tenemos ahí guardada sin utilizar, lamentablemente. Estos elementos de la palabra y de la oración nos llevan a pensar en la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice el verso 19, Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, ¿verdad? Ya lo dijimos, que Pablo creía en la oración y en la intercesión, y él decía, y oren por mí también,
para que yo pueda predicar con denuedo, para que pueda llevar la palabra con libertad. Y dice el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y menciona que él es un embajador en cadenas. Qué interesante. Que aunque él está en la cárcel, él tiene un motivo por el cual está ahí. Él dice, porque he sido embajador. Lo mismo ya él menciona también en Filipenses, que somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país en otra nación. Se le da la autoridad y se le envía. Como decir que Costa Rica tenga un embajador, ¿verdad? En Honduras, por ejemplo. Ahí está la embajada de Costa Rica en Honduras y ahí hay un embajador de Costa Rica en Honduras. ¿Qué significa eso? Que las autoridades, ¿verdad?, de Costa Rica le dan autoridad a una persona y la envían como embajador a representar a Costa Rica en ese país. Eso es un embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo. Es decir, que nosotros cuando estamos en la batalla espiritual, cuando estamos con esa armadura puesta, cuando estamos con la palabra, cuando estamos con la oración, ¿qué estamos haciendo? Ejerciendo la autoridad que como embajadores se nos ha otorgado en el mundo. Sí, porque dice Filipenses que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Tú y yo somos ciudadanos de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y como embajadores del reino de Dios, se nos da autoridad en el nombre de Jesús y con poder del Espíritu para ejercerla en esta tierra. Hay algunos versículos que hablan de esa autoridad delegada que hemos recibido. Podríamos mencionar muchos. Por cuestión de tiempo voy a mencionar 3 en esta noche. ¿Recuerda lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros que el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en el resto de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino el Espíritu Santo, esa es la buena noticia. Ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Desde el momento en que venimos a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo, somos sumergidos en esa nueva vida del Espíritu. Él nos empodera, Él gobierna nuestro ser, Él dirige nuestros pasos, Él habita en nosotros. Tenemos poder del Espíritu, que tenemos que utilizarlo en contra de los argumentos del maligno. También dice Lucas 10:19 que Jesús declaró: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisotear, majar con fuerza, ¿verdad? Pisotear hasta matar. Como cuando uno maja una cucaracha y la mata, ¿verdad? Dice, os da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos esa autoridad, pero a veces no la estamos ejerciendo. Y hay creyentes que viven, ¿verdad?, debajo del zapato del enemigo y todo el tiempo usted los ve con aquella cara de derrota y de tristeza y dándose por menos y siempre derrotados, siempre vencidos. No, levántese en el nombre de Jesús con autoridad. Que el Señor reprenda al maligno. Tome la palabra y declare esos versos. Afírmese en la oración. Fortalézcase espiritualmente. Y proclame con fe que usted es más que vencedor. Que Dios le ha dado autoridad para que ninguna fuerza del enemigo le dañe. Venza sobre todo temor. Esos ataques de mentira, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos incluso de muerte que a veces el enemigo trae a las vidas. Eso, mire, hay que cancelarlo por completo, desecharlo. Reprender, ¿verdad? Todas esas cosas a través de ¿qué? Del poder del Espíritu que nos ha dado, de la autoridad que Dios nos ha delegado, del nombre sobre todo nombre que tenemos, ¿verdad?, sobre el cual nosotros sabemos que triunfamos sobre el maligno. Desde el Antiguo Testamento, ya la Escritura nos declaraba el respaldo que tenemos en Dios. Josué 1:9. Josué 1:9, también quería mencionar este verso tan conocido, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Decía un pastor amigo, el reino de Dios no es para miedosos ni perezosos, es para esforzados y valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es respaldo, eso es autoridad que nos ha sido entregada de parte de Dios. Dice además el verso 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? Mire, vaya con valentía. Vayan sin temor, yo estoy con ustedes, y tomen esa tierra por posesión. Se dieron cuenta que había gigantes en ella. No importa, pasen por encima de los gigantes, porque ya yo les dije, esa tierra es suya, esa victoria es de ustedes. Así funciona el ámbito de lo espiritual. Estamos del lado del vencedor. La victoria ya está ahí para nosotros. Tenemos que tomar autoridad, ejercer autoridad y apropiarnos de las promesas de Dios para alcanzar esa victoria y hacerla real en nuestro diario vivir. Satanás es un mentiroso. Nos quiere tener atemorizados. Nos quiere tener ahí arrinconados. Pero nosotros nos ha sido dada autoridad de Dios. Poder de Dios. Respaldo tenemos en Dios para vencer. La armadura de Dios es parte de esa realidad espiritual que nos recuerda que estamos bien revestidos, que tenemos suficientes elementos para estar en la batalla y que además tenemos la ventaja de que sabemos que estamos del lado del vencedor, que no estamos solos, que no es con nuestra fuerza, ¿verdad? Como dijo David cuando enfrentó a Goliat. Por último, no olvidemos que el mayor de los beneficios al ser verdaderos portadores de toda la armadura de Dios y ágiles soldados triunfantes de Jesucristo trasciende más allá de esta tierra. Ese beneficio de portar esa armadura y de ser triunfantes en Jesús trasciende más allá de esta tierra. Es un triunfo eterno sobre las fuerzas del maligno, triunfo del cual Dios nos invita a formar parte en Jesús. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Poderosa palabra. Vale la pena, hermanos, vestirse de toda esa armadura. Vale la pena ser un soldado del ejército de Dios. Vale la pena estar esforzándonos y permaneciendo firmes como esos soldados equipados, activos, victoriosos del ejército del Dios Altísimo que somos. Necesitamos actuar con sabiduría y acatar las recomendaciones que nos da la palabra. Este recurso de la armadura de Dios es sumamente valioso. Así es que le animo a que sobre todo, como hemos dicho hoy, nos fortalezcamos en la palabra y en la oración. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Adelante, soldados de Jesucristo, caminando hacia la victoria.